Hola, una vez más, qué lindo poder juntarme con ustedes, con la palabra de Dios en este día. Me toca compartir algo sobre lo que hacía la iglesia primitiva, es decir, lo que ocurrió en la formación de la iglesia en el principio, desde el día de Pentecostés en adelante, cómo vivía la iglesia cristiana. Y lo que vamos a ver principalmente está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hay otros textos también, y tiene que ver con cómo la iglesia en aquel entonces usaba las casas para congregarse. Las casas de los creyentes eran de una importancia increíble para la contención y el crecimiento de las congregaciones en diferentes partes del mundo conocido. Y es una costumbre que ellos comenzaron y hasta el día de hoy sigue en muchas partes del mundo, especialmente donde hay persecución o hay dificultades nacionales, oposición del Estado, congregarse en las casas. Es como la iglesia sigue viviendo, multiplicándose, siendo una atracción para las personas no cristianas. Y digo yo que la congregación que nunca usa la casa para juntarse en pequeños grupos, en realidad pierde muchos beneficios y ventajas. Vamos a ver algunos textos bíblicos entonces que revelan el estilo de vida de las iglesias primitivas en su desarrollo en los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, 46 y 47. Hablando de la iglesia, dice, me fascina, son palabras muy interesantes. Una lástima que Lucas no agregue más. Pero dice, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Templo en el centro de Jerusalén, y partiendo el pan casa por casa, o en las casas. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y luego en Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Enseñar y anunciar, fíjense que el propósito incluye las dos cosas. Es enseñanza para el creyente, pero es anunciar, es proclamación, es evangelización para el no cristiano. Entonces es posible en una casa hacer las dos cosas. Es un gran desafío, pero no es imposible. Hechos 12:12, ese momento terrible cuando la iglesia pensaba que iban a perder a Pedro, como perdieron al querido Jacobo por la violencia, la maldad del rey Herodes. Jacobo ya muerto, Herodes agarra a Pedro y lo pone en la cárcel.
Pero sabemos que Pedro, a través de la intervención milagrosa, angelical de Dios, Pedro sale a la calle libre. ¿A dónde va? ¿Cuál es la primera cosa que hace? Va a la casa de María, porque él sabía que en la casa de María y Marcos se congregaba la iglesia. Y se fue a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando por él, seguramente, congregados y orando. Fíjese cómo la iglesia usaba las casas. Y me imagino que la casa de Marcos, la casa de María, fue mucho más grande que un monoambiente, porque dice, muchos estaban orando. En Hechos capítulo 20, Pablo está preparándose para ir a Roma y todo lo que le esperaba allá. Y en capítulo 20 él está hablando con los ancianos de Éfeso. Y ellos muy conmovidos, con lágrimas, lo despidieron. Pero antes de irse, Pablo dice muchas cosas en cuanto a su propio ministerio. Pero él dice, no he reído el anunciarles nada que les fuera útil y el enseñarles públicamente y de casa en casa. Las dos cosas, públicamente y casa en casa, usando las casas para enseñar. Romanos 16, 5 habla de Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, amigos íntimos de Pablo, que formaron un lugar de trabajo en Corinto. Y dice en Romanos 16 que saluden también a la iglesia de su casa. Ellos habían formado una casa, una iglesia en su casa. Y eso se ve también en 1 Corintios 16, 19. Les saludan las iglesias de Asia, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Entonces, ellos pastoreando ahora una congregación en su casa. Colosenses 4:15 dice, saluden a los hermanos que están en Laodicea y Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Vemos esta vez en las epístolas, en ese libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, el costumbre, la estrategia de la iglesia en su comienzo de congregarse en las casas. Filemón, capítulo, eso 2, sin capítulo, dice, a Filemón, el amado y colaborador nuestro, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Muy probablemente, seguramente, estará hablando de Colosas. La iglesia de Colosas se congregaba en la casa de Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en la casa de él, su casa. Juntamos todos los textos y vemos lo que marcaba las reuniones caseras, digamos,
en aquel entonces. Comida sencilla, Santa Cena, compartiendo la cena del Señor. Alegría, alabanza, tal vez una canción, sin música como la tenemos hoy día, pero con letra significante, tal vez con un instrumento, enseñanza, evangelismo, ya lo mencionamos, y también oración. Y son los ingredientes de una reunión casera exitosa. Esas cosas. Y la iglesia vivir así en las casas, congregándose en la casa, durante más de 3 siglos, hasta la llegada de Constantino, el emperador, que en el año 313 hace un edicto que da libertad religiosa a los ciudadanos romanos del Imperio Romano. Y él comienza la construcción de basílicas o templos cristianos. Pero la iglesia nunca perdió el gran valor y la ventaja de congregarse en las casas de los cristianos. Y así durante los siglos vive la iglesia cristiana, usando las casas, especialmente durante el tiempo de grandes persecuciones, grandes crisis nacionales. Así vive mucho de la iglesia multimillonaria en China, en las casas, a pesar de la persecución. Reunirse en las casas ofrece grandes beneficios. Favorece a un clima distendido, relajado, una dinámica única que no vivimos en el templo grande. Eso es otra cosa. Entrar en una casa de alguien que conocemos o no conocemos, nos sentamos en una silla sencilla o podemos ocupar un sillón y así disfrutamos un momento inolvidable. Da oportunidad también para conocerse más. Formar amistades que nunca pudimos profundizar en el templo. Pero en la casa es otra cosa. Che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo ha sido tu semana? Contame algo de tu vida. ¿Qué hacéis? ¿Qué trabajo? Soy sin trabajo actualmente. Sí. Contame algo de eso. Entonces, oportunidad para conocerse. Facilita la participación en oración. Personas que nunca jamás abren la boca en una reunión en el templo, en una casa así, y ora, tal vez por primera vez en público, ora a Dios. Es una gran cosa en las casas. Da coraje para la participación en una charla o estudio bíblico. Jamás pasa adelante para dar un discurso, un estudio bíblico o predicar. Pero en una casa encuentra el coraje para expresarse y decir, bueno, mira lo que veo yo en este pasaje. Es esto. Y eso es fabuloso. Personas con la oportunidad para decir lo que piensan.
Luego, ayuda a las personas presentes a compartir experiencias y necesidades personales. Y decir algo, tal vez un testimonio, hablando de su pasado o su presente. Y dice cosas que jamás lo diría en el templo, pero en una casa sí. Algunos puntos prácticos, y estamos terminando. Tiene que tener un propósito. El encuentro debe tener un fin. ¿Para qué? Yo conozco grupos que se juntan en casas, pero no saben lo que van a hacer. Están ahí, charla, no tienen nada planificado. Para mí no es el mejor uso del tiempo. Entonces, llegar a una casa con una meta, con algo determinado, para estudiar, para considerar, para compartir el uno con el otro. Luego, las casas deben ser adecuadas, estar en lugares accesibles y seguros. Y cuando digo adecuadas, no necesariamente lujosas de ninguna manera. Una casa sencilla, pero con suficiente lugar para acomodar el grupo invitado, lugar para sentarse y hablar en voz alta sin molestar a los vecinos y cosas por el estilo, ¿no? Luego, idealmente el encuentro necesita un anfitrión o anfitriones y también un líder del encuentro. Y preferible que no sean las mismas personas. Entonces, una persona tal vez que alquila o es dueño de la casa actúa como anfitrión. Contesta la puerta, atiende a las personas, asegura que hay sillas para todos. Asegura antes que el baño está limpio, que hay papel higiénico y jabón y toalla, ¿no? Así todo lo posible para que la gente esté cómoda. Algo para picar, una galletita, un pedazo de torta con algo para tomar. Todo eso le toca al anfitrión o anfitriones. Y luego hay un líder del encuentro. Y esa persona se dedica a llevar el estudio, la discusión, el compartir, llevarlo de una manera sana, positiva, no permite que nadie esté criticando a nadie que no está presente, sino todo lo que se dice edifica y hace bien a los demás. Y es una persona que no permite que nadie hable excesivamente, que nadie domina el encuentro en la casa, pero que para que todos tengan oportunidad de expresarse y para orar. Y luego hay que tener una hora predeterminada para comenzar y para terminar. Y si tienen un tiempo fijo para comenzar, así en esa hora comenzás. Y no decís después de media hora, bueno, esperamos a Juanita porque llega en el colegio. No. Si hemos dicho que vamos a comenzar a las 6 de la tarde comenzamos. Y no frustramos a las personas que han llegado justo en el momento establecido. Termino con esto. Jesucristo
le encanta estar en las casas. ¿De dónde sacamos eso? Fíjese en los evangelios, Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Y vemos con claridad el costumbre de Jesús de visitar las casas, de comer con diferentes personas. Le gustaba visitar las casas para enseñar, para compartir grandes verdades en un clima relajado. Fue maestro en las casas y él tiene muchas ganas de acompañarnos en nuestras casas que dedicamos a los grupos, a los pequeños grupos, las reuniones caseras. Dios está para bendecir, para enseñar, para instruir, para ayudarnos a crecer y compartir verdades que edifican a su iglesia. Muchas bendiciones.